podamos entender cada día de nuestras vidas que lo que nosotros estamos haciendo no es un ritual, sino es el recordatorio de lo que representó la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección para el perdón de nuestros pecados. Y quería compartir con ustedes en el libro de hoy, en el día de hoy, en el libro de Éxodo, capítulo 33, de Éxodo, capítulo 33, versículo 15. Y la idea del día de hoy es titular lo que vamos a compartir con el título, bajo el título, La presencia del Señor lo es todo. La presencia del Señor lo es todo. Por eso es tan importante entender lo que la palabra de Dios nos dice. Es de clara importancia entender que la Escritura, que la Biblia, que lo que el Señor nos ha dejado a lo largo de la historia es no simplemente un libro de historia que recuerda el pasado como algo anecdótico, que no es simplemente lo que tiene que ver con el pasado, con historias buenas, con historias regulares, con historias trágicas, sino que tiene que ver exactamente con la importancia de entender claramente que la historia de la cual el Señor nos habla a través de la palabra es la esencia misma del Señor Dios Todopoderoso, que trae la historia al presente de nuestras vidas para recordarnos que de quienes aquellos que se pusieron en las manos de Dios, aquellos que se abrazaron a la verdad, aquellos que decidieron vivir la verdad de Dios, sus vidas fueron claramente diferentes. El Señor trae a la historia de nuestras vidas los acontecimientos para que nosotros en el presente de nuestras vidas y en el futuro de nuestras vidas podamos vivir una vida de seguridad, una vida claramente de fortaleza y de esperanza, y de entender que la presencia del Señor sobre nuestras vidas lo es todo y es más que suficiente. Esta es la idea de lo que el Señor nos quiere hablar en este día. Por eso los discípulos en un momento determinado, cuando el Señor les venía advirtiendo que Él pronto dejaría esta tierra y que partiría hacia la eternidad, los discípulos no entendían bien qué era lo que el Señor estaba diciendo y el Señor les seguía hablando, y en el momento cuando llegó la situación ellos se encontraron abrumados, decepcionados, desilusionados porque no entendían del todo cómo seguiría su vida hacia adelante sin el Señor. De hecho, de pronto algunos de los discípulos dijeron: bueno, Señor, si vos te vas, queremos ir también nosotros. Y el Señor les dice: es necesario que ustedes se queden en este tiempo, durante este tiempo, en esta tierra, porque debían cumplir con el propósito más grande de la historia de la humanidad, que era llevar el Evangelio de Cristo para salvación del mundo. Esta fue la idea, a tal punto en donde Juan 16:33 dice el Señor: yo estas cosas las he hablado durante todo este tiempo, le dice, para que en mí, dice el Señor Jesucristo, ustedes puedan disfrutar de la paz sobrenatural que tengo para cada uno de ustedes. Y le aclara y le dice: lo que se viene a continuación en mi ausencia van a ser, dice el Señor, momentos duros. Va a haber tribulación, va a haber dolor, va a haber sufrimiento, pero el Señor les dice: ustedes confíen claramente, confíen en mí, dice, porque yo he vencido el sistema de este mundo. Yo ya, dice el Señor, he pasado todos estos acontecimientos. Y ¿saben qué? Si ustedes direccionan su fe y su confianza en mí, ustedes afrontarán cualquier situación y cualquier circunstancia, sin importar el color de lo que sea. Fue en aquel momento en donde los discípulos
entendieron, en donde fue en aquel momento en donde la visión de los discípulos, la perspectiva con la que ellos miraron hacia el futuro, pudieron discernir y entender lo que el Señor estaba diciendo. Fue en ese momento en donde los discípulos, a partir de esa realidad que el Señor manifestó a ese puñado de hombres que fueron los encargados de cambiar la historia de la humanidad a través del Evangelio de Cristo, iban a enfrentar todo, pero en la paz sobrenatural de Dios, porque su presencia los iba a acompañar hasta el último día de su existencia. Y ellos se enfrentaron. Conocemos la historia de la iglesia, conocemos los sufrimientos, pero ¿saben qué? Aún enfrentaron la propia muerte, pero eso sirvió nada más y nada menos, no como algo trágico en la historia, sino que sirvió para poder entender que, tomados de la mano de Dios, ellos pudieron enfrentar la muerte y salir perfectamente victoriosos. Esa es la idea. Ellos entendieron claramente lo que el Señor estaba diciendo, que su presencia los acompañaría hasta el último día de su vida. Y es eso lo que precisamente cada uno de nosotros debemos entender, que la presencia de Dios va a acompañarnos cada día en nuestras vidas. Es importante entenderlo y es importante comprender que cada uno también debemos comprender, porque si no entendemos esta realidad de Dios sobre nuestras vidas, vamos a perder el tiempo. Si no entendemos que la presencia de Dios es la que tiene que guiar, la que tiene que direccionar nuestras vidas, vamos a perder tiempo. De hecho, cuando nosotros buscamos solucionar problemas y situaciones en nuestras vidas bajo nuestras propias fuerzas, bajo nuestras propias ideas, bajo nuestros propios pensamientos, eso nos hace perder el tiempo, nos hace perder la visión real de lo que Dios quiere para nuestras vidas, y terminamos no solamente en el fracaso, sino que terminamos debilitando nuestras vidas espirituales, nuestras vidas emocionales y aún nuestras vidas físicas, porque la historia es cuando estamos tomados de la mano de Dios. Por eso el Señor le dice a Zacarías en un momento determinado y le dice: este es el mensaje para Zorobabel. Dice: no es con tus propias fuerzas, no es con tus propias ideas, no es con tu poder, sino por mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Es con la ayuda del Señor, es con la presencia del Señor quien va a acompañarnos cada momento para poder enfrentar las realidades. Por eso quiero compartir en el día de hoy Éxodo capítulo 33, versículo 15, acerca de la vida de Moisés, que ustedes la conocen de memoria, pero fue un hombre que realmente entendió el significado de caminar tomado de la mano de Él. Y fíjate lo que dice ahí 33:15, y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Él dice: si tu presencia no va a acompañarme todos los días, en cada pensamiento, en cada decisión, dice Moisés, yo no voy a caminar un metro fuera de tu voluntad. Todos conocemos claramente que Dios llamó a Moisés para liberar al pueblo de Egipto de la opresión de los egipcios. Conocemos claramente la historia de Moisés, y en ese entrenamiento, mientras Dios estaba preparando la vida de Moisés para el acontecimiento más grande del pueblo de Dios, en ese interín, en esa preparación, Dios empezó a tratar con Moisés, y Moisés desarrolló en aquel momento una relación de intimidad con el Señor a tal punto en donde llegó esa intimidad en el Señor y entendió claramente que el Señor para su vida lo era todo. Al principio
él empezó a objetar ciertas directivas de Dios y él empezó a justificar sus actitudes, sus acciones. Él le parecía hasta loco que Dios lo había designado para cumplir la misión. Pero cuando él empieza a desarrollar esa intimidad con el Señor, él empieza a entender que el Señor en su vida lo era todo. Él entendió que el Señor para su vida era el refugio. Él entendió del Señor que para su vida era la fortaleza, era su escudo ante el pronto auxilio. Él reconoció que el Señor peleaba las batallas. Él pudo ver lo sobrenatural de Dios cuando de pronto el Señor se encargaba de alejar los enemigos. Él entendió claramente que era Dios quien direccionaba y debía direccionar su vida en cada decisión y cada determinación que él tomaba. Pero ¿sabes qué es lo que entendió? Entendió que solamente en la presencia de Dios podía encontrar descanso a su vida. Él entendió claramente que en la presencia de Dios se encontraba todo lo que el ser humano necesita para estar parado en esta vida. ¿Y saben qué? El descanso es mucho más allá que salir a tirar cohetes a un parque. Es mucho más allá que ir y disfrutar del Caribe. Y bueno, está bárbaro quien lo hace. Es mucho más que estar sentado o acostado en una cama paraguaya y disfrutando del día. Lo que ofrece el Señor como descanso para la vida del creyente es quietud en medio de las circunstancias. ¿Sabes qué? Es reposo. Es la pausa que necesito para poder entender cuando Dios está hablando a mi vida. Es la dirección de Dios apuntándome qué es y para dónde tengo que direccionar mi vida. ¿Sabe qué? El alivio en la fatiga y en las dificultades físicas y morales. Eso es lo que ofrece el Señor como descanso en nuestras vidas. Y esto es lo que verdaderamente experimentó el pueblo de Israel a lo largo de los 40 años en el desierto. Y a pesar de que estaban en una tierra tan hostil, a pesar de todas las amenazas constantes que vivían, ellos podían disfrutar verdaderamente, podían vivir confiados, seguros y confortados aún bajo las pruebas que enfrentaban en el día a día. Al comienzo hablamos con que el Señor nos advierte que tendremos aflicción. Hablamos al comienzo que el Señor nos advierte que la vida del ser humano parado en esta tierra, enfrentando al mundo, no es fácil. Pero a Él nos sigue diciendo que el que pelea la batalla es nada más y nada menos que nuestro Señor. Y si nosotros desarrollamos esa intimidad como lo hizo Moisés con Dios, podremos disfrutar, ¿sabes qué? De que en toda circunstancia, en todo problema o en todos los problemas que enfrentemos en el día a día de nuestras vidas, Él nos garantiza que nos dará descanso. Nos garantiza que nos dará paz. Nos garantiza que nos dará el oportuno socorro. Por eso lo que compartíamos en el día de hoy, la presencia del Señor lo es todo. Moisés le dice: si tu presencia no ha de venir conmigo, yo no me muevo de aquí. Y es gracioso y es triste a la vez, porque a veces huimos delante de la presencia de Dios. Es gracioso y triste, diría yo, más triste que gracioso, que cuando el Señor a veces quiere hablar, cuando el Señor empieza a traer luz a nuestras vidas, cuando nos empezamos a encontrar genuinamente con el Señor, no sé por qué, a veces se nos chifla, como vulgarmente decimos, el moño, y empezamos a correr contrario a lo que Dios nos dice. Empezamos inclusive a correr fuera de la presencia de Dios para insistir, ¿sabes qué? Nada más y nada menos en nuestra propia voluntad, en nuestra propia determinación y en nuestras propias decisiones.
Y cuando esto ocurre, cuando nos alejamos de la presencia de Dios para poner en evidencia nuestros pensamientos y nuestras ideas, terminamos verdaderamente decepcionados. ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios nos da la oportunidad de poder vivir una vida totalmente diferente. Cuando entendemos la realidad de Dios, ya no escapo a su presencia como lo hizo Jonás en aquel tiempo, ¿se acuerdan? Agarró Dios y le dijo, bueno, yo te he escogido y vas a ser el responsable y el encargado de llevar la palabra de Dios allá a Nínive. Y él agarró y Dios le dijo que tenía que ir para allá, se subió a un barco y se fue para el otro lado. Y todos conocemos la triste historia que tuvo que vivir por tomar decisiones equivocadas. Hermanos, debemos tener cuidado porque nuestras propias decisiones fuera de Dios solamente hay dolor y solamente hay tragedia. Por eso es tan importante entender la propuesta de Dios. Y debemos, si hay algo que debemos aprender, es a aceptar y a identificarnos y a copiarle a Moisés en esa actitud. Señor, yo no voy a ir para ningún lado si tu presencia no va a ir conmigo. Señor, yo no me voy a poner a hablar con mi hijo si tu presencia no va a estar conmigo, porque corro el riesgo de que lo que le diga a mi hijo termine siendo perjudicial. Señor, yo no voy a ir a ningún lado, no me voy a sentar a hablar con mi esposa hasta que el Señor no me acompañe delante de tu presencia. Señor, no voy a tomar una sola decisión en mi vida, de negocio o de lo que fuere, si tu presencia no va a acompañarme en cada decisión de mi vida. Y cuando yo entiendo esto, hermanos, lo sobrenatural de Dios empieza a tomar el color. Hermanos, cuando no lo ponemos a Dios en el primer lugar de nuestras vidas, ocurre un serio problema, y es que de pronto mi vida no tiene sentido. Cuando yo dejo a Dios fuera de nuestros planes, fuera de nuestros proyectos, fuera de nuestros pensamientos, cuando yo intento caminar adelante de Dios, dejándolo a Él atrás, como supervisando lo que yo estoy haciendo, yo cometo el grave error. Y volvemos al punto, hermano, y termina en una tragedia. Por eso, fíjate lo que el Señor le respondió a Moisés en prueba y respuesta a su fidelidad. Y fíjate lo que dice el verso 14. Luego de lo que el Señor le dijo a Moisés y luego de lo que Moisés le dijo al Señor, el Señor le da respuesta en prueba de su fidelidad. Y fíjate lo que dice el verso 14, le dice, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Hermanos, a Dios le encanta que verdaderamente nosotros proyectemos nuestra vida conforme a la voluntad de Él. Al Señor le encanta y Él quiere ser el administrador absoluto de nuestras vidas. Él quiere que nosotros entreguemos toda nuestra vida y no como siempre sabemos decir, que hay veces que entregamos nuestra vida en cuota, en pedacitos. Eso no tiene funcionalidad delante de la presencia de Dios. Cuando yo entrego mi vida en pedacitos, cuando yo entrego mi vida en cuotas, ¿sabes qué? Corro el riesgo de que mis humanidades salgan a la luz, y corro el riesgo, por sobre todas las cosas, que de pronto la influencia del mundo sigue de alguna manera llamando la atención de mi vida. No me parece mal cuando me junto con mis amigos y hay 5 botellas de Fernet en la mesa. Disfruto y me mato de risa. No tiene nada de malo cuando escucho el doble y constante doble sentido. De hecho, hasta me causa gracia. Bueno, cuando nosotros vivimos en esa condición de que no hay una entrega genuina delante de la presencia de Dios, corro los riesgos de estar caminando, hermanos queridos, con un pie dentro de la iglesia y con un pie fuera de la iglesia, es decir, en el mundo. Para Dios no hay medias tintas. Para Dios es el todo o nada. Hermanos queridos, debemos tener cuidado, porque ¿sabes qué? Cuando yo direcciono mi vida conforme a mis pensamientos y a mis decisiones,
voy a tener problemas. Y cuando de pronto no hay una entrega absoluta delante de la presencia de Dios, ¿sabes qué? El diablo sigue siendo el administrador de mi vida. Por más que yo esté parado en esta hora con el micrófono intentando compartir la palabra de Dios con ustedes, cuando de pronto no hay una entrega absoluta, cuando no hay una rendición absoluta como la de Moisés, diciéndole, Señor, yo no estoy dispuesto a respirar sin tu consentimiento. Cuando yo no entiendo esto, ¿sabes qué? El diablo sigue direccionando mi vida, por más que yo esté con este micrófono en la mano en el púlpito. Y eso es claramente lo que tenemos que evitar. Hay una evidencia clara y genuina del comportamiento del Hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo, cuando se arrepiente de sus pecados y hay una entrega verdadera. Fíjate lo que dice Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne. ¿Entendés lo que quiere decir? Los que son de Cristo han crucificado su vieja naturaleza, mas no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo no soy parte del mundo que me rodea, soy una nación, soy un pueblo escogido de Dios para llevar el evangelio de Cristo. No para ser partícipe de las obras infructuosas del diablo. Gálatas dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne. Y fíjate lo que dice, han crucificado la carne con sus pensamientos, con sus pasiones y con sus deseos. Esa es la evidencia del verdadero cristiano parado en esta tierra. Si yo sigo disfrutando de las amistades que me rodean y siguen siendo una influencia en mi vida, ¿sabes qué? Significa que estoy caminando en el camino equivocado. Y eso va a repercutir sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi descendencia. Porque ¿sabes qué? El Señor demanda de cada uno santidad. Y santidad significa ser un apartado de Dios. Ya no hablo igual que el mundo. Ya no comparto los deseos del mundo. Sino todo lo contrario. La misión mía es llevar el Evangelio de Cristo como el Señor nos ha mandado. Hermanos, si hay algo que podemos entender, esta es la evidencia de un verdadero cristiano. ¿Sabes por qué? Porque el fin, dice, de todo discurso oído, dijo Salomón, es este: teme a Jehová, guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre. Hermanos, esta es, y esto habla de una dependencia total. Moisés hizo frente a todo y ¿sabes qué? Salió victorioso. ¿Sabes cómo va a salir la iglesia victoriosa? Tomado de la mano de Dios. ¿Sabes cómo la iglesia le va a hacer frente a la ideología de género y a toda la podredumbre que viene y que vendrá en los próximos años, si es que todavía estamos aquí? ¿Sabes de qué forma? Señor, con tu presencia, tomado en tu mano, le vamos a hacer frente a toda esa inmundicia. ¿Y sabes qué? El Señor nos garantiza victoria. Con el Señor de nuestro lado, Él nos garantiza que su presencia irá con nosotros. Y esta promesa sigue perfectamente latente. Esto nos garantiza que la victoria es de nuestro Señor. ¿Y sabes cómo se llama esto? Esto se llama tener fe. Esto se llama direccionar nuestra fe en el Dios quien creó todo. Esto se llama a dejar el mundo de lado, mirar la cruz de Cristo y valorar el sacrificio de su muerte y su resurrección para darnos vida. Hermanos, cuando nosotros como cristianos todavía coqueteamos con la propuesta y con las cosas del mundo, lo que estás haciendo, lo que yo estoy haciendo es ser parte de aquellos que proclamaban Rey el Señor Jesucristo y minutos después decían crucifíquenlo. Cuando yo soy parte del mundo que nos rodea, lo que estoy diciendo es crucifiquen a Cristo y suelten a Barrabás. Hermanos, hay una esencia muy clara para poder comprender el significado de lo que es ser un verdadero cristiano. No es simplemente venir a la iglesia.
Moisés pudo hacer todo. ¿Por qué? Porque su fe estaba direccionada en el Señor. Hermanos, es en Él en quien tenemos seguridad y confianza. ¿Sabe qué? Por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que dice claramente Efesios 3:12. En quien tenemos seguridad y confianza. ¿Por medio de qué? Por medio de mis ideas, por medio de mis pensamientos, por ideas de sentimientos. No, es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Hasta que no ejercitamos nuestra fe con el Señor, corremos riesgo. Hermanos, la fe de Moisés fue claramente incondicional en Dios. Fue lo que marcó la diferencia. No se llevó por sentimientos, no se llevó por percepciones, no se llevó por emociones, solamente por su fe en el Señor. Y si entiendo esto, el Señor me dará seguridad. Si entiendo esto, el Señor, ¿sabes qué? Me dará fortaleza y descanso. Y yo, dice el Señor, las promesas de Él, cuando yo camino juntamente con Él, entendiendo esta realidad, dice, yo estaré contigo, así como estuve con Moisés. Dice, nada podrá derrotarte, nada podrá hacerte frente mientras viva, porque yo, dice el Señor, nunca te abandonaré, nunca te dejaré. Y cuando habla de nadie, es nadie, hermano querido. Cuando Él dice, el Señor todos los días de tu existencia, mientras estés parado, si estás tomado de mi mano, dice el Señor, yo te garantizo victoria tras victoria, sin importar lo que vivas. Yo te garantizo paz, yo te garantizo seguridad en el medio de la tribulación, yo te garantizo esperanza, y no hay nadie en esta tierra que pueda garantizar, no hay gobiernos de turno que puedan garantizarte la paz, no hay economías en el mundo que puedan garantizarte esperanza, no hay nada en este mundo, no hay familiares que puedan garantizarte la paz o la seguridad, solamente en el Señor. Si usted se decide por el Señor, Jeremías 15:20, fíjate lo que dice. Si entendiste esto, dice Jeremías 15:20, yo, dice, te pondré en este pueblo, es decir, en el mundo que te rodea, yo te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. ¿Sabe lo que dice? Que tu vida transitoria en esta tierra, haciendo la voluntad de Dios, no pasará desapercibida. No pasará desapercibida. Yo, dice, te pondré por muro fortificado de bronce. Vas a ser una figura visible delante del mundo, que solamente en Cristo, mi vida, la vida de mi familia, la vida de mis hermanos fuera del camino de Dios, la vida de mis hijos fuera del camino de Dios, podrán reencontrarse con Él. Esto es lo que plantea Dios. Serás visible en esta tierra. Pelearán, dice, contra ti. Y es cierto que vamos a enfrentar dificultades a lo largo de nuestras vidas. Es cierto que vamos a enfrentar problemas. Pero ¿sabes qué? Dice el Señor que nada te vencerá. Porque yo estoy contigo para guardarte y defenderte, dice Jehová. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que no es con mis fuerzas? ¿Te das cuenta que no es con mis ideas? ¿Te das cuenta que no es en lo que yo creo? ¿Te das cuenta que no es en lo que me dicen? ¿Te das cuenta que no hay forma de batallar con el mundo que nos rodea si no es con la presencia de Dios? ¿Te das cuenta que ni siquiera podemos con nosotros mismos si el Señor no nos ayuda en el día a día de nuestras vidas? ¿Sabes cuántas veces yo he propuesto en mi vida generar cambios por mis propias fuerzas y he terminado desanimado porque sigo incurriendo en el error, hasta el punto en donde tengo que decir, Señor, con esto no puedo, necesito que tu presencia cada día de mi vida hable mi corazón, traiga luz para poder cambiar, para poder desarraigar lo que no sirve de mi vida. Y cuando yo entiendo esto, la realidad de Dios se empieza a hacer visible en nuestras vidas. Esto es la propuesta de Dios. Es con la presencia del Señor que nosotros podemos salir adelante. Nuestra preocupación más grande no es luchar contra las situaciones que enfrentamos en el día a día. Nuestra preocupación más grande, ¿sabes qué? Es someternos a la voluntad de Dios y obedecer cada día de nuestras vidas a su palabra. Esa es la clave.
existencial para la vida del Hijo de Dios parado en esta tierra. Y vamos concluyendo, versículo 13. Ahora pues, dice Moisés, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego, le dice, que hoy me muestres tu camino. Señor, si verdaderamente hemos hallado gracia en esta hora, que le podamos decir también eso al Señor, ayúdanos. Quizás hay alguien confundido, quizás hay alguien que no entendió el del todo en cuanto al llamado y en cuanto a lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Pero hoy es el momento de tener la actitud de Moisés. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Para qué? Para que te conozca. Pero ¿sabes qué? Para poder verdaderamente conocer el camino que Dios ha determinado para la vida de cada uno, primeramente debo conocerlo en intimidad. Para poder entender lo que Dios quiere para mi vida, yo tengo que generar y desarrollar una intimidad con Él, como lo hizo Moisés. Y hasta que yo no procedo a estos pasos cruciales, siempre estaré deambulando entre el sí, entre el no, entre el me parece, entre lo que creo, entre la incertidumbre. Y ¿sabes qué? Andamos ahí con un estado en nuestras vidas de doble ánimo. Vamos para un lado y volvemos. Vamos para allá y volvemos. Y esa no es la idea. Dios quiere que verdaderamente le conozcamos. Y es la única forma de poder desarrollar nuestra fe en este tiempo. Porque no se trata de usted, no se trata de mí. Se trata de la gracia de Dios acompañando cada día de nuestras vidas en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Y la única forma es cuando yo conozco a Dios en nuestra intimidad. Por eso, en esta hora, quiero simplemente cerrar con una oración para que el Señor abra nuestros corazones, para que el Señor nos ayude a direccionar sobre ciertas cuestiones. ¿Sabe? A veces creemos que lo tenemos todo resuelto, pero no es tan así. Hay veces que creemos que 15 minutos por día delante de la presencia de Dios son suficientes. Moisés dedicó toda su vida a buscar de poder claramente conocer al Señor en intimidad, porque solamente fue en esa condición que él pudo conocer claramente el camino que Dios había determinado para su vida. Hermanos, es importante que empecemos a desarrollar esa relación con Dios en esta hora, porque el Señor nos está llamando cada día. Si he hallado gracia en tus ojos, yo te ruego que me muestres ahora qué es lo que tengo que desarrollar de mi vida. Porque ¿sabes qué? Se trata de vida o muerte. A veces que creemos que tenemos todo arreglado, que tenemos nuestra vida solucionada, pero ¿sabes qué? Sin Dios nuestra vida sigue siendo una catástrofe. Sin Dios nuestra vida sigue siendo un callejón sin salida. Cuando dejamos a Dios fuera de nuestros planes, lo único que hay, ¿sabes qué? Es oscuridad, porque perdés el rumbo de la realidad de Dios. Por eso en esta hora vamos a orar y decimos, Señor, gracias en esta hora.